Voy a invitarles a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Le doy lectura una vez más. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que el Señor bendiga su santa palabra. Pueden sentarse si son tan amables. Quiero compartir con ustedes el tema: la vida de Dios. La vida de Dios ha sido puesta en nosotros. La vida de Dios ha sido puesta dentro de nosotros. Cristo a eso vino, a darnos la vida de Dios. Esa vida de Dios es vida eterna. ¿Cómo lo hace? La Biblia menciona, habrá algunos versículos que solamente voy a pedir a Jacob que los ponga. Yo los voy a ir citando de una manera rápida porque es una buena cantidad. La Biblia menciona que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Eso viene en Efesios capítulo 2. Estábamos muertos espiritualmente, y en el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, la Biblia menciona que Él envió su Espíritu en Gálatas capítulo 4 y versículos 4 dice en adelante: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Tenemos el Espíritu de su Hijo que Él envió. Y por su Espíritu nosotros podemos decirle Padre a Dios, así como Jesús le llamó Padre. Padre, al tener yo el Espíritu de Cristo, mi espíritu, le dice a Dios Padre, porque he recibido el Espíritu de adopción, por el cual yo puedo comunicarme con Dios como mi Padre. Él es mi Padre. Porque en el momento que vino Cristo a mi corazón, dice 1 Corintios capítulo 6, verso 17, mi espíritu se unió, está unido. Del hombre y de la mujer, cuando se casan, dicen que los dos son una sola carne. Pablo dice que al ser yo miembro de Cristo, no debo de unir mis miembros a una ramera, porque me haría un espíritu con ella. El cuerpo es para el Señor. Por eso él cita que el que se une al Señor, un espíritu, soy uno en Cristo, así como el matrimonio, el hombre y la mujer es uno, ya no son más dos. Yo soy uno en Cristo, estoy unido a Él por su Espíritu que fue enviado a mi corazón, y por su Espíritu yo soy hijo de Dios y yo puedo comunicarme con Dios diciéndole Padre, Padre mío. Ahora bien, esta vida es una vida espiritual, es una vida eterna y es la vida de Dios. Es la vida de Dios que Él puso en la humanidad de Cristo. En Juan capítulo 5,
Juan capítulo 5. Dice el versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La vida de Dios la depositó en la persona de Cristo. La vida de Dios, la vida eterna de Dios, la depositó en la persona de Cristo, para que por medio de Cristo dar vida a todos los que creyeran en Él. Cristo es la fuente de vida eterna. Él nos la ha dado a nosotros. Dice ahí en el verso 21 de Juan 5, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Esa vida a la que Él se refiere es la vida del Padre, es la vida eterna. Verso 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió al Padre, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros ya estamos en la vida de Dios. La vida de Dios que fue depositada en el Hijo. El Hijo, al creer yo en Él, la deposita en mí. Su espíritu se une al mío y ahora yo tengo vida eterna en mí, porque tengo a Cristo. Ahora, yo debo de mantener esa vida en mí, yo debo de mantenerla. En primera de Juan capítulo 5, verso 11 y 12. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? En su Hijo. Es lo que venimos diciendo. Este versículo está diciendo exactamente lo que le estoy compartiendo. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna, la vida de Dios. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios, la vida eterna. Hay que tener al Hijo de Dios, pero ya mencionamos cómo. Creyendo que el Padre lo envió, creyendo en la obra salvífica de Jesús, recibiéndolo por la fe, me une a Él, se une a mi espíritu recibe la vida de Dios, y es una vida espiritual. Ahora, esa vida de Dios, así como Cristo la recibió para dárnosla, Él es la fuente. Creo que peleé. Él es la fuente. Yo debo de mantenerme en la fuente de vida, porque Él es la fuente. Ahora, esa fuente, ¿cuál es? Juan capítulo 7, versos 38 y 39. Juan 7, 38, 39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esa fuente de vida, Cristo se une a mí, me resucita, me da una vida nueva, una vida espiritual. Pero hay una fuente, y esa fuente de vida es el Espíritu Santo que Él envía, y que en este momento, cuando Él declara esa Escritura, todavía no lo había enviado, pero dice,
el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu de vida. El Espíritu Santo es la fuente de vida. Por eso es la necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque se convertirá en mí una fuente de vida que salta para vida eterna, pero que a la vez el Espíritu Santo me va a dar a mí la capacidad de compartir la vida de Dios también con otros. ¿Cómo comparto la vida de Dios? A través del ministerio. Cuando servimos en el ministerio, el Espíritu Santo pone en nosotros los dones. 1 Corintios 12. A través del Espíritu Santo, sus manifestaciones son dadas para edificar a la iglesia, pero para dar vida. Él da vida, el Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo a la vez está dentro de mí y yo debo de mantener una relación con Él para yo estar siendo vivificado por el Espíritu de Dios. Mire, quiero que vaya conmigo, por favor. Ya dijimos que esta vida es la vida espiritual que viene de Dios. Esta vida la recibimos por nuestra fe en Jesús. Esta vida es una fuente. Esta vida, esa fuente es el Espíritu Santo. El permanecer en Cristo es para seguir recibiendo esa vida. Mire lo que dice, por favor, ahí en Juan 15, versículos 4 y 5. Juan 15, versículos 4 y 5. ¿Qué dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 11 y verso 16. Jesús se pone como la vid, como un ejemplo, la vid. Las ramas somos nosotros. Nosotros recibimos de la vid. Es como lo que dice aquí en Romanos capítulo número 11 y verso 16. Pablo da otro ejemplo y dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. La raíz representa a Dios. La vid representa a Cristo. Las ramas somos nosotros injertados, porque los que estaban injertados era el pueblo de Israel, pero ellos fueron desgajados para que los gentiles fuéramos injertados en la vid. Y recibimos de la vid la savia. ¿Qué es la savia? Si estudiaron biología. ¿Qué es la savia? Hermano, es lo que alimenta, es lo que nutre, es lo que le da vida a las ramas. La raíz es Dios, la vida es Cristo, nosotros las ramas. Debemos para seguir recibiendo de esa rica savia que habla aquí el apóstol Pablo, para seguir recibiendo, necesitamos como ramas mantenernos unidos a Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo.
Porque si no permanecemos en Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que ha pasado y seguirá pasando en aquellos que se alejan de Dios, en aquellos que no permanecen en Dios, en aquellos que dejan de buscar a Dios. Ya no están recibiendo la rica savia, ya no están recibiendo la vida de Dios. La vida de Dios en nosotros tiene que seguir siendo suministrada, porque mi espíritu puede volver a morir si no me mantengo unido a Cristo. Dice Gálatas capítulo 3 que esta suministración, ¿qué es suministración? Si entienden eso, ¿verdad? Si usted va a una gasolinera a llevar el auto, ¿a qué lo lleva? A que le suministren gasolina. ¿Para qué? Para que el vehículo continúe andando. Ser suministrados. Gálatas 3, verso 5. Dice, aquel pues que os suministra él. Yo necesito ser suministrado, es decir, recibir más del Espíritu. Recibir más de su presencia, recibir más de Él. Yo tengo que ir a su presencia para recibir de Él, para seguir dando de Él, porque de lo que yo voy a dar es de su Espíritu. Lo que nosotros compartimos es de su Espíritu. Si yo recibo la suministración del Espíritu, la palabra que yo hable del Señor, la palabra de la Biblia que yo hable del Señor, saldrá con la fuerza del Espíritu de Dios y la llevará el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, al llevar la palabra, es el que convencerá al pecador de su pecado. Yo necesito ser suministrado, mantenerme. Él me da su vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero esa abundancia viene de su Espíritu, porque Él es la fuente de vida. Amén. De la vida de Dios. La vida de Dios siendo ministrada a mi vida por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo ministra? Porque dice aquí, aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién es aquel? Está con A mayúscula. Se refiere a Jesús. Es Jesús. Jesús, Él dijo, hablando de la Escritura, o hablando Juan el Bautista, dijo, el que viene detrás de mí, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es Jesús, el que viene detrás de mí. Es Jesús, es el medio. Aquel que suministra, el Espíritu. ¿A quién lo suministra? Al creyente. Y hace que, aparte que, y hace maravillas entre ustedes. Él me suministra el Espíritu para que el Espíritu Santo haga maravillas, milagros, señales. Me suministra el Espíritu. Por eso Pablo ministraba, dice, en el Espíritu. Por eso Pedro decía, yo no tengo oro, yo no tengo plata. El oro y la plata lo tienen aquellos que se afanan solamente por el trabajo. Pero yo no me afano por el trabajo. Yo me dedico a la búsqueda de Dios en oración para ser ministrado por el Espíritu Santo. Y dijo Pedro, yo no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y por el poder del Espíritu Santo hizo ese milagro en aquel que estaba en el templo. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué soy ministrado por el Espíritu? ¿Y por qué el Espíritu, al yo ser lleno, al ser ministrado por el Espíritu, Él hace maravillas entre nosotros? ¿Quién es el que hace las maravillas? Nosotros queremos ver maravillas, nosotros queremos ver milagros, nosotros queremos ver al enfermo sano, nosotros queremos ver al pecador convertido, nosotros queremos ver milagros, señales, hermanos, pero el que las hace es el Espíritu Santo a través de nuestra vida. Cuando yo voy a Él, así como llevo el vehículo para que pueda seguir andando, yo tengo que ir a su presencia para que Él suministre
entrando en la vida de Dios que Él me ha dado. En la vida de Dios. Pero, y sigue diciendo, ¿y por qué lo hace? Pablo da la respuesta. ¿Y por qué lo hace? Lo hace por las obras de la ley. Es una pregunta, pero está dando la respuesta. O por el oír con fe. Oír con fe es que lo que tú escuches de la palabra de Dios, la creas cuando la oyes. En el momento en que la oyes, la crees. Es un proceso que muchos no tienen, porque oyen la palabra y se convierten en oidores olvidadizos, porque oyeron la palabra y no la retuvieron. Y la única manera de retener la palabra es creyéndola. ¿Y cuántas promesas de Dios necesitamos creer para que el Espíritu Santo haga maravillas entre nosotros? Él es la fuente. Tenemos la vida, usted tiene que estar consciente. Por eso Jesús dijo, permanezcan en mí, continúen conmigo. Muchas veces, a veces, la única ocasión en que permanecemos en Él es cuando venimos a la iglesia. Pero en el transcurso de nuestra vida diaria no hay una permanencia en Dios. Y si la única vez que permanecen en Dios o buscan permanecer en Dios es cuando vienen a la iglesia y todavía se alejan de la iglesia, la rama separada de Dios se seca. Ya no hay vida. Ya no tiene la vida de Dios. ¿Para qué sirve una rama? ¿Qué hace usted con las ramas que están secas y tiradas? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirve el creyente seco? ¿Para qué es útil? Un creyente que ya no tiene la vida de Dios, que ya no tiene la vida del Espíritu. Jesús a eso vino, a darnos vida. Bienaventurados los que permanecemos en Él, porque no solamente recibimos de la rica savia, de la vida del Espíritu, sino que también Él puede hacer maravillas y nosotros podemos llevar mucho fruto. Y el fruto glorifica al Padre Celestial. Permanencia. Romanos. Quiero hacerle una pregunta. Romanos capítulo 8. Esta pregunta es, y lo hago así para bajar a nuestra humana mentalidad, una verdad. ¿Usted cómo se mantiene con vida? Dice, comiendo y bebiendo. ¿Y si enferma? Medicina, atención médica. La vida espiritual hay que mantenerla. Así como nos preocupamos por la vida natural, porque si nos descuidamos nos morimos. ¿Cierto? Deje de comer, es más, deje de beber agua unos días, deshidratación. Lo que el cuerpo contiene, su mayoría es agua. Hay agua, hay sangre en nosotros. ¿Y cómo usted
usted se mantiene con vida. Y verdad que sí le gusta tener no solamente vida, sino salud. Porque tener vida sin salud es una molestia. Cuando uno pierde la capacidad, las habilidades, necesitamos a otros que nos ayuden. Ya no nos podemos valer por uno mismo si perdemos la salud. Digo, esto lo traigo para que nosotros entremos en una reflexión, que de la misma manera que cuidamos nuestra salud y nuestra vida, así hay que cuidar la vida de Dios en nosotros. Alimentándonos con la palabra espiritual, bebiendo del Espíritu que es la fuente de vida, en una relación, en una comunión. Dice Romanos capítulo 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu ¿de qué? De vida en Cristo. En Cristo hay una ley. Y esta ley es la ley del Espíritu de vida. En Cristo, el Espíritu de vida. Si yo permanezco en Él, recibo vida. Dice, ¿me ha librado de qué? De otra ley. De la ley del pecado y de la muerte. Esa ley, la vida de Dios en mí. En mí. Ahora miren lo que dice el versículo 11 de Romanos 8. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? ¿Qué significa la palabra vivificar? Nos va a mantener con vida. Nos va a estar dando vida. Más vida. Más vida. ¿Vivificará qué? También vuestros cuerpos mortales, ¿por medio de quién? Por su Espíritu que mora en. Pero antes dice, si es que el Espíritu de Cristo está en ustedes. El Espíritu de vida me vivifica. ¿Quién es el Espíritu de vida? El Espíritu Santo. Es una ley. Si yo permanezco en Él, yo recibo vida. Yo vida en abundancia. En abundancia. La recibo. Por su Espíritu. Por el Espíritu Santo. Yo estoy recibiéndola. Él me va a vivificar. Miren lo que dice Pablo, hermanos. Esto es para meditarlo toda una semana detenidamente. Estoy de alguna manera desmenuzando pedazos para traerlos a ustedes y poder llegar a una conclusión, a una tremenda y poderosa verdad. Vaya conmigo a 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15. Versículo 35. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Verso 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Hasta ahí fue ella. Pablo está explicando la diferencia que hay, hermanos,
de que cada cuerpo tiene dentro de sí una semilla. Cada cuerpo, todos, en los animales, los árboles frutales, todo tiene una semilla. Un cuerpo diferente. Yo tengo un cuerpo, pero dentro de mí está una semilla. Es una semilla terrenal. De un durazno usted adentro va a encontrar una semilla de durazno, a menos que le hagan un proceso ahí biológico de esterilizar. Pero ya eso lo hace la ciencia. El que frutas no tengan semilla, porque a la gente no le gusta comer y tener que gastar con la semilla, y sobre todo si es sandía, ¿verdad? No les gusta. Y allá, mira, limón sin semilla, naranja sin semilla, uva sin semilla. Pero es una esterilización que están haciendo. Esos ya no van a dar fruto. Pero dentro de la naturaleza todos tenemos semilla. Una naturaleza diferente, pero una semilla. Yo traigo en mí, cuando nací, una semilla. Por eso se da la fructificación. Eso usted lo va a leer en Génesis. Todo árbol tiene que tener su semilla y cada árbol va a producir su fruto. Y en su fruto volverá a tener semilla. Todo lo que nosotros tenemos, hay una semilla para que siga fructificando. A menos que el fruto que tengamos sea estéril, como Sara, que no podía tener hijos. Pero Dios la hizo fructífera. Ahora, miren lo que dice, hermanos. Verso 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Un alma que vive. Todos los que nacemos de Adán somos almas vivientes. Dice, y el postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Cristo. ¿Espíritu qué? Vivificante. Es que recibimos la vida de Cristo, pero esa vida tiene que seguir viniendo a mi vida por el Espíritu Santo. Yo tengo que seguir recibiendo la vida de Cristo. Muchos dejan de recibir vida de Dios. Por eso viene de nuevo lo que Pablo llama el adormecimiento, que es muerte. Cuando Pablo se refiere a dormir, se refiere a la muerte. El postrer Adán es un espíritu vivificante que está dando vida, está dando vida, está dando vida. Miren lo que dice el 47. El primer hombre, ¿quién es el primer hombre? Adán. ¿Es de dónde? De la tierra, es terrenal. Somos de la tierra, nacimos con una naturaleza terrenal, por eso Dios dijo, el cuerpo se convertirá en polvo y al polvo volverá. Somos terrenales, no podemos deshacernos de esta naturaleza, pero es una naturaleza caída, que cayó en pecado, que es desobediente a Dios, que es rebelde a los mandamientos, que se opone a Dios, mi naturaleza. Pero dentro de mí, Dios ha enviado otra semilla. Esta semilla es celestial. Esta semilla es Cristo. Esta semilla va a producir un nuevo fruto en mí. Hace morir. Esta semilla, que es espíritu vivificante, tiene que hacer morir la vieja semilla terrenal, carnal, diabólica, rebelde, el viejo yo.
anterior, el sin Cristo. Entonces, viene Cristo y una nueva semilla es espíritu de vida. La pone dentro de mí. Este cuerpo, como leímos anteriormente, terrenal, en su momento en la resurrección va a ser celestial por la semilla nueva. Es espiritual. Lo exterior, lo terrenal, lo natural, lo carnal va a desaparecer. Lo mortal y lo corrupto. Miren. Verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Es decir, el Espíritu de Cristo en la resurrección me dará un nuevo cuerpo, incorruptible, inmortal. El primer hombre es de la tierra, dice el verso 47. El segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde es? Del cielo. Y es espíritu vivificante. Ahora miren lo que dice el 48. Así como trajimos esta naturaleza humana, terrenal, tiene el 48, cual el terrenal, tales también los terrenales. Así como Adán pecó y todos los hombres pecaron, murieron, enfermaron, así todos nosotros, en el momento que nacemos, traemos la semilla de Adán. Para muerte, para enfermedad, para dolor y para condenación. Todo el que nace de Adán y que no tiene a Cristo, así va a ser él. Así haga buenas obras, así no tome ni fume, tiene la naturaleza caída en él. Y la naturaleza terrenal no va a heredar. Eso lo vamos a ver. ¿Sí? Dice tal el hombre de la tierra, el terrenal, tal es lo terrenal, igual el celestial, tales también los celestiales. Esa semilla que es Cristo, que es el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios, la vida de Dios en mí, me va a ir transformando a la imagen del Hijo de Dios. Pero para ello tiene que hacer morir lo terrenal en mí, para que la vida de Dios fluya. Si esto no muere, si este cascarón en el cual vivimos no muere, hacemos lo que nos pide, quiere comer, quiere dormir, dale cama, quiere pasearse, vámonos de paseo, quiere andar de fiesta, vámonos de fiesta. Tal el terrenal, los terrenales, y mientras que vivamos así, la vida de Dios no puede fluir. Pero Él la puso para que la fuente, que es el Espíritu Santo, esté vivificándome, y lo natural, lo carnal, lo terrenal, que es esto, vaya muriendo, para que la vida de Dios fluya. Por eso dice que tiene que morir. Yo tengo que morir. Vamos a traer la imagen de Dios, la transformación. Y claro, la completa transformación será en la resurrección, donde esto mortal se haga celestial, inmortal, lleno de gloria, porque lo celestial tiene gloria. Pero mientras que estemos aquí, en este mundo, yo tengo que hacer morir lo terrenal en mí
para que el Espíritu de Dios me siga vivificando y el Espíritu de Dios pueda manifestarse y pueda fluir, pueda salir. Pueda salir. Jesús murió a Él antes de ir a la cruz. Y cualquiera que lo tocaba recibía algo de Dios, sin necesidad de pedir oración, como la mujer del flujo de sangre. Lo tocó por la fe y dice, y virtud salió de él. Queridos hermanos, esa vida de Dios quiere fluir, quiere salir de ti y bendecir y dar esa vida de Dios. Pero tenemos que permanecer en esa fuente, el ser vivificados, el ser nosotros, ser transformados. Voy a terminar con este versículo, Romanos 8:13. Romanos 8:13. Vamos a leer desde el versículo 12. Romanos 8:12 dice, así que, hermanos, tenemos una deuda que pagar, y no es a la carne, y no es a nuestra naturaleza. Deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mi naturaleza, los deseos, las pasiones desordenadas, las concupiscencias de mi carne, por el Espíritu Santo. Pero si yo no me mantengo unido, si yo no tengo comunión, si yo no bebo de la fuente, si yo no estoy siendo vivificado, yo no voy a poder hacer morir lo terrenal en mí. Y si yo no hago morir lo terrenal en mí, ¿cómo voy a terminar? Hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís, ¿a quién está hablando Pablo? A la iglesia, si siguen viviendo conforme a la carne, se van a morir espiritualmente. Otra vez. Pero, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a suceder? ¿Y quién va a vivir? La vida de Dios. La vida de Dios. Usted tiene que estar consciente que a donde quiera que va, lleva la vida de Dios. ¿Y quién es la vida de Dios? Es el Espíritu Santo, es la fuente que Él ha prometido. Pero esta vida tiene que ser vivificada. ¿Cómo? Permaneciendo en Cristo, para que esa vida siga fluyendo y yo ser suministrado, aquel que suministra. Una vez recibido el Espíritu Santo, si usted lee el libro de los Hechos, cada vez que oraban, volvían a recibir al Espíritu Santo. ¿En qué sentido? En la suministración. Y todos eran llenos del Espíritu Santo. Y oraban y llenos del Espíritu Santo. Es como el agua o la gasolina, hermanos, la gastamos cuando hacemos trabajo espiritual. Lo espiritual en mí baja. Algunos hermanos están en números rojos y otros ya están en cero. Si lo ponemos ahí en gasolina. Si usted tuviera ahí un counter, un medidor espiritual, ¿dónde le marcaría la aguja? Empiezan los carros a pitar. Rojo. Primero te marca el rojo. Te marca el rojo para decirte cuidado, estás a punto de quedarte sin gasolina.
Y se prende ahí el foquito y en algunos se empieza a pitar. Busca donde te suministren más para que no te quedes como tirado. Hay muchos tirados, espiritualmente hablando. No pueden pararse de su cama para venir a la iglesia. Pero nosotros que hemos recibido la suministración del Espíritu Santo, podemos ir como iban los apóstoles, que oraban por ellos y les imponían las manos y eran llenos del Espíritu Santo, porque usted se mantiene vivificado y usted mantiene esa fuente fluyendo de la vida de Dios, y usted va y ora por ellos y ellos son animados, son motivados, reciben por la imposición de manos. Usted lleno del Espíritu Santo, no vaya vacío, porque ahí se le va a acabar el tanque orando por ellos. Es en serio, hermano. Hay gente que va a ministrar así, estando medios casi vacíos, y después de ministrar caen en una condición emocional y carnal, porque no fueron llenos del Espíritu Santo, porque fueron y ministraron, y lo poco que tenían se les acabó. Y muchos terminan de ministrar así, buscando las cosas del mundo y de la carne. ¿Cómo le pasó a Elías? Hizo caer el fuego del cielo, hermano. Confrontó a los 850 profetas. Volvió el corazón del pueblo a Dios. Y se fue. ¿Y qué querían? Morirse. Se le acabó el tanque ahí. Por eso, si vamos a ministrar, ministrar es servir a Dios y servir al pueblo. Es dar a Dios, ministrar. Cuando estamos aquí alabando a Dios, usted ministra. Dice la Escritura, Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ministrando estos al Señor y ayunando, en ayuno, en oración, en adoración, estaban todos. ¿Quién se manifestó ahí? El Espíritu Santo. Ministrar a Dios, recibir, porque dice Pablo, leímos Gálatas 3:5, aquel que suministra el Espíritu Santo, ¿lo hace por mis obras o por mi fe? Mi fe en Dios traerá. ¿Cómo mi fe? ¿Cómo llega usted? Usted llega perdone la ilustración, usted llega a la gasolinera, oye, dame tanto de gasolina, y usted ¿a qué da? La cantidad por lo tanto de gasolina. Usted viene a Dios, usted no le da obras, no le da dinero, no le da nada, usted le da su fe. Señor, quiero tanque lleno. Mi fe es tan grande, mi fe es tan grande, que quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y quiero que me unjas, y que cuando yo hable, esa palabra sea ungida
con el Espíritu Santo que lleve luz, que abra el entendimiento, que abra los corazones y que ministre el Espíritu. Fe. Pides con fe y Dios te dice: pásate por acá. Ahí va mi espíritu. Recibe. No te vayas hasta que seas lleno del Espíritu Santo, hasta que empieces a orar en otras lenguas, hasta que el Espíritu Santo te llene de tal manera que te desbordes y que la vida de Dios salga y bendiga a otros. Póngase de pie en esta hora. Es mi oración que este mensaje ilumine su entendimiento y su fe, y mantenga una conciencia de que usted a donde va lleva la vida de Dios cuando usted permanece en Dios, cuando usted busca y es ministrado por Dios, por su Espíritu. Entonces esta se va a convertir en usted también en una fuente que va a fluir, que va a saltar para bendecir a otros. Diga conmigo: donde quiera que yo voy, llevo la vida de Cristo, llevo la vida de Dios. Donde quiera que yo estoy, la vida de Dios está conmigo. Pero necesito permanecer en Él para seguir siendo vivificado. Yo quiero que levante una mano al cielo. Y si usted cree este mensaje, hoy mismo usted puede ser vivificado. Jesús está aquí, la vida de Dios está en usted, y cuando el Espíritu ministra en su interior, de su interior fluirá la vida. Dice: cualquiera que pida al Espíritu, mi Padre lo dará, porque Él es bueno. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es clara cuando es compartida y es tomada por ti y llevada a nuestra mente y a nuestro corazón, para que produzca la fe que necesitamos para seguir recibiendo de ti la vida. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida. Así como mi Padre tiene vida en sí mismo, le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y esta vida, dijo el Padre, está en mi Hijo. Y yo la doy, dice la Escritura, al que cree. Tiene mi vida, la vida de Dios. Y esa vida es una fuente, es el Espíritu Santo que está en nosotros, pero que yo debo de permanecer buscando siempre su presencia, buscando más y más de Él. Señor, queremos más de tu Espíritu, queremos más. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que solo necesito creer para recibir. Solo necesito creer que tú me vas a dar cuando yo pido. Solo necesito creer. Solo necesito creer. Levante su mano. Mire, déjeme decirle algo. Las manos son sensibles al Espíritu de Dios. Y por las manos, usted puede recibir. Las manos
significa dar y recibir. Cuando usted pone sus manos para recibir, sus manos empiezan a recibir. Empieza a recibir a través de sus manos. Si lo creen, porque aquí tiene que unir la fe a lo que ha escuchado, a la petición de sus labios. Y fe es creer y creer es recibir. Recibir para Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Llena, 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 llena. Llena. Tiene que entrar en los secretos. Usted entra en los secretos de Dios. Usted pide en los secretos y Él le da en los secretos. Usted esto tiene que practicarlo todos los días. Todos los días. Practicar su fe, ejercitar su fe. En las promesas de la palabra. Pide y recibe por fe. Pide y recibe. Pide creyendo. Recibe porque ha creído. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Quiero que volteen para acá. Abra sus ojos. La Biblia habla de las manos de Dios. Ese es otro tema. De sus manos sale poder. El profeta dijo que de sus manos salían rayos brillantes. Rayos brillantes salían de sus manos, porque ahí estaba escondido su poder. Ya me voy a meter en otro tema. El poder de Dios se esconde en las manos. Por eso usted tiene que abrir sus manos. ¿Por qué el Señor ordena que pongamos manos? Usted puede recibir, porque el poder de Dios se esconde y fluye por nuestras manos. Cuando usted pone las manos sobre alguien, poder de Dios, si está en usted, poder de Dios sale para ministrar la vida de la persona. Y ese mismo poder lo puede usar para usted. Yo tengo esto, no lo he predicado aquí, pero tengo mucho esto usándolo yo en mi vida. Tengo alguna molestia, el poder no está más que en las manos. Entonces yo uso mis manos y las impongo sobre mí. Y muchas veces he sido usado. Porque el poder sale de las manos. Y quiere recibir más, usted ponga sus manos sobre usted. Y usted, por la fe, todo es por la fe. Usted en su corazón fluye la fe salta del corazón. Al saltar la fe, inmediatamente entra en operación la palabra de Dios. Pero váyase con esa conciencia. Usted lleva la vida de Dios donde quiera que está. Lleva la vida de Dios. Puede tener paz, puede tener gozo, puede tener salud. Pero siga recibiendo. Permanezca en él. Estos tiempos de administración. Por eso quiero hacer un solo culto. Porque he discernido gente que su tanque está así.
y que usted se llena, usted puede orar por él para que su estanque empiece y empiecen a volver a caminar hasta que entiendan que pueden tener en ellos una forma, y es el Espíritu Santo. Le damos un aplauso al Señor.